Días, mi nombre es Carlos Mario Valero Ramírez, soy tutor de la IES Líquidos y Electrolitos en la Universidad del Rosario. Vamos a hablar en esta oportunidad de causas y manejo del desequilibrio ácido-base. Vamos a desarrollar esta presentación mediante el uso de varios casos clínicos para exponer cada trastorno. El primero es un paciente de 23 años quien ingresa en traslado primario desde un puesto rural ubicado en lejanías Meta por una intoxicación alcohólica. El paciente llega con requerimiento de oxígeno de alto flujo ante una posible falla ventilatoria. Se toman paraclínicos entre los cuales se incluyen gases arteriales reportando un pH en 7,3, una PC2 en 50, un bicarbonato de 15 y un anión GAP de 22. La acidosis metabólica con anión GAP aumentado, que sería el caso anterior, se debe principalmente a intoxicaciones exógenas como alcohol, cloro, etc., o al aumento en la producción de ácidos endógenos. Entre estos, pues se encuentra la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica. En cuanto a la cetoacidosis diabética, pues básicamente se produce por una generación de cuerpos cetónicos en casos de que la glucosa no puede ser debidamente aprovechada por el organismo para la producción de energía. La cetoacidosis diabética es una condición que se presenta usualmente en pacientes que debutan con diabetes de novo, ¿sí? Ya que pues hay un muy mal control glicémico y es una condición tremendamente grave, especialmente por las consecuencias neurológicas que trae el no disponer de suficiente glucosa para la energía celular. Para esto, el manejo es administrar insulina para frenar la producción de ácidos, es decir, la insulina en este caso será pues la responsable de permitir un uso adecuado de la glucosa a nivel celular y pues una reexpansión de volumen extracelular también estaría indicada con la corrección del déficit de potasio subyacente. En cuanto a la acidosis láctica, podemos determinar que hay dos tipos. La tipo A, aquella que se debe a hipoxia y por consiguiente pues pasa a respiración anaerobia, lo cual llevará a producción de ácido láctico, y el manejo básicamente sería aumentar el aporte de oxígeno, el aporte tisular, y el tipo B es aquella que se debe a una disminución del metabolismo a nivel hepático del ácido láctico en ausencia de hipoxia, ¿sí? Esto se puede vivir pues en las diferentes alteraciones y se debe a insuficiencias hepáticas, masas tumorales o secundaria al tratamiento con metformina, lo cual bloquea la conversión de lactato y alanina a piruvato, pues cambiando todo el metabolismo y de esta forma generando pues acumulación como tal de este ácido. Esta condición es importante recalcar que se puede ver empeorada en intoxicaciones, especialmente aquellas alcohólicas. Las intoxicaciones, entonces entendamos que el alcohol se comporta como una partícula osmóticamente activa. Esto quiere decir que tiene la capacidad de generar pues el proceso de ósmosis, es decir, el paso de agua a través de membranas semipermeables, ¿sí? Y el manejo de este será realizar el lavado gástrico y administración de etanol, ya que este compite con el alcohol por los receptores, ¿sí? A nivel de la deshidrogenasa y mantiene así la eliminación de los metabolitos tóxicos. En algunas ocasiones, con alcohol o otros tóxicos, es necesario llevar al paciente a hemodiálisis urgente por las alteraciones que puedan presentar. Este es un cuadro, un flujograma en el cual vemos la acidosis metabólica, pues dependiente del anión GAP o hiato aniónico, si está elevado o normal. Lo dejo pues para que lo revisen detalladamente y pues cualquier duda me la comenta.
El caso 2 es un paciente de 40 años con enfermedad renal crónica estadio 3 quien consulta en compañía de su esposa por sensación de palpitaciones, confusión y somnolencia. Al examen físico se encuentra un paciente alterado en su esfera mental. Se toman paraclínicos, los cuales reportan un pH en 7,48, una PCO2 en 40, un bicarbonato en 32, un potasio en 3 y un sodio en 140. Entendamos este trastorno como una acidosis metabólica, ¿sí? Qué pena, una alcalosis metabólica. Las alcalosis metabólicas, como lo pueden ver, pues es una alteración en el pH que cambia, ¿sí? Y lo va a llevar a niveles superiores de 7,45. Es la elevación, pues al hablar de metabólica en los niveles de bicarbonato, la mayoría de veces se acompaña de hipopotasemia, como este caso que tiene el potasio un poco disminuido, o hipocloremia, además de la insuficiencia renal grave. Dentro de las etiologías, pues puede estar por sobrecarga alcalínica, es decir, demasiado bicarbonato por una pérdida de hidrogenión. El aumento del bicarbonato pues se puede dar en casos de que se infunda en casos de citrato, acetato o glutamato, ¿sí? Y pérdidas de hidrogenión pues se puede perder a nivel gástrico o a nivel renal. A nivel gástrico lo más común son los vómitos y a nivel renal el uso de diuréticos, ¿sí? La clasificación en función de la respuesta al cloro pues es teniendo en cuenta que a veces se pueden presentar niveles un poco disminuidos que tanto responde, pero pues no es tan común. El tratamiento de la alcalosis, pues para al infundir cantidades considerables de cloro, podemos tener pues que se clasifican en tres, entonces sensible al cloro, resistente al cloro o alcalosis extrema con hipoventilación significativa. Acuérdense que la hipoventilación lo que hace es retener CO2 y por consiguiente aumentar la cantidad de ácido, ¿sí? Y pues en el manejo va a ser reponer el cloro, si está disminuido, reponer el potasio de igual forma y también pues empezar a realizar todo la corrección de la causa primaria, ¿sí? Si es por uso de diuréticos, pues lo ideal será reducir o eliminar completamente el uso de los mismos. Si es por pérdidas a nivel gástrico, es decir, vómitos, pues va a ser corregir esta alteración, ¿sí? Y en la alcalosis extrema, es decir, con pHs por encima de 7,7 o con hipoventilación significativa, pues el manejo va a ser infundir ácidos, pues que pueden mejorar esta condición y en caso de que la hipoventilación lleve a falla ventilatoria, lo correcto será intubar al paciente. El tercer caso es un paciente de 35 años quien es traído por sus compañeros de trabajo porque empezó a correr y a pegarle a todos. Ese es el método de consulta y se trata de un paciente con un cuadro de 6 horas de evolución consistente en agitación psicomotriz, acompañada de taquipnea, taquicardia y se considera que este paciente cursa con una crisis de ansiedad. El paciente queda hospitalizado por parte del servicio de psiquiatría y en la revista de la tarde notan que el paciente se encuentra somnoliento con una alteración en el estado mental e hipotenso, por lo cual toman diversos paraclínicos entre los cuales se encuentran unos gases arteriales que reportan un pH en 7,5, una PCO2 en 15, una PO2 en 98 y un bicarbonato en 18. En este caso estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria, teniendo en cuenta que el paciente al estar taquipnéico lo que está haciendo es barriendo todo el CO2, aumentando la cantidad de O2 disponible
y por esto va a entrar en un estado de alcalosis. La estimulación, pues digamos dentro de las causas podemos tener varias. Una estimulación directa del centro respiratorio, como lo hace la ansiedad, la sepsis, es decir, las infecciones, el embarazo, la cirrosis o alteraciones neurológicas como la hemorragia subaracnoidea que cambian el patrón ventilatorio. La hipoxia en enfermedad pulmonar, grandes alturas, insuficiencia cardíaca congestiva o anemia con hipotensión grave. Lo que sucede es que se puede aumentar demasiado la frecuencia respiratoria en estas condiciones, alterando así el equilibrio ácido-base, las enfermedades pulmonares y los fármacos que pues pueden generar este mismo principio. Muchas veces, pues como en todas las condiciones, será corregir la causa subyacente, ¿sí? Pero si uno quiere aumentar la cantidad de CO2 de una forma un poco, pues que el paciente esté consciente, que sea colaborador y que permita hacerlo, será poner al paciente a respirar en una bolsa pequeña, lo cual pues puede hacer que el paciente aumente un poco sus niveles de CO2 en este caso. El caso 4 es un paciente de 18 años quien es traído al hospital en ambulancia y el personal paramédico refiere que lo traen por el SOAT ya que iba conduciendo una motocicleta a altas velocidades sin casco y se estrelló. El paciente ingresa en estupor con pérdida del tono, sin signos de hipoperfusión y al examen positivo, el examen físico, el único signo, pues el único hallazgo es un trauma cráneoencefálico. Se documenta que tiene un traumatismo craneoencefálico moderado, se toman paraclínicos y estos reportan un pH en 7,47, una PC2 en 65, una PO2 en 70 y un bicarbonato de 30. En este caso estaríamos hablando de una acidosis respiratoria, donde las manifestaciones clínicas primordialmente son cefalea, confusión, irritabilidad, ansiedad, disminución del estado de conciencia, como es este caso, disminuye la contractibilidad miocárdica y también disminuyen las resistencias vasculares sistémicas. El manejo básicamente se centra en aumentar la ventilación alveolar eficaz, es decir, permitir que exista un intercambio adecuado que permita la eliminación del CO2, ¿sí? Y el solo, pues hay que tener cuidado en estas alteraciones, ya que el CO2 es el cual estimula el centro respiratorio a nivel central y esto pues puede generar varias alteraciones, entre las cuales se encuentra que si yo a un paciente con una depresión respiratoria le estimulo mucho la eliminación de CO2, puede perder el estímulo principal a nivel central de respiración espontánea y lo puede inducir a una falla o a una depresión respiratoria. Las causas de acidosis, pues alteraciones en la ventilación pulmonar, bien sea obstrucción de cualquier tipo, una apnea, una enfermedad, un EPOC, ¿sí? Un edema pulmonar u otras enfermedades como tal del parénquima pulmonar o de las vías respiratorias. También alteraciones de la pared torácica de los músculos respiratorios que impidan la adecuada expansión de esta, ¿sí? Y finalmente las enfermedades de los centros respiratorios como una depresión metabólica o el uso de fármacos que también lo puede generar, encefalitis o apneas del sueño centrales. Esto es todo lo que les tenía que comentar en esta oportunidad. Dentro de la bibliografía hay dos artículos muy buenos. El primero es Medigraphic, el cual ahí está el link, y el segundo es un artículo publicado en la revista científica Cielo, el cual también es muy bueno. Espero que les haya servido esta explicación. Cualquier duda, por favor, me la comenten.